Era un frío otoño de 1969 cuando Daniel Rivas, un joven estudiante de biología, decidió pasar unos días solo en el lago Holloway. Un pequeño cuerpo de agua rodeado por un bosque espeso en el norte de Estados Unidos. Su objetivo era simple: estudiar la migración de aves acuáticas y practicar la fotografía nocturna de la fauna local. Sin embargo, lo que comenzó como un proyecto académico se convertiría en algo que ni siquiera la ciencia podía explicar. La primera noche fue tranquila. Daniel instaló su tienda junto a la orilla, encendió una pequeña fogata y observó cómo las estrellas se reflejaban sobre el agua oscura. Mientras revisaba sus notas, escuchó un sonido extraño, un zumbido suave, casi eléctrico, que parecía provenir del centro del lago. Al principio pensó que era un truco del viento, pero el sonido persistió, aumentando ligeramente su intensidad y variando en frecuencia. Armado con su linterna, decidió acercarse al muelle. Cada paso sobre la madera crujía bajo su peso, y la luz de la linterna apenas alcanzaba la superficie del agua. Allí, frente a él, algo hizo que su corazón se detuviera. Una figura luminosa emergía lentamente del centro del lago. No era un reflejo, ni un animal conocido, ni siquiera algo que pudiera ser clasificado como natural. La luz tenía un tono azul verdoso, pulsante, y parecía moverse deliberadamente, como si lo estuviera observando. Daniel retrocedió, respirando con dificultad. Sacó su cámara y tomó algunas fotos, aunque la película en ese tiempo no podía capturar con claridad lo que él veía. La figura desapareció tan repentinamente como apareció, dejando tras de sí un leve ondulamiento en la superficie del agua. Confundido, volvió a su tienda, convencido de que era fruto del cansancio o del reflejo de la luz de su linterna. Pero la mañana siguiente reveló algo inquietante. A pocos metros de su tienda, en la tierra húmeda junto al lago, había marcas circulares, casi perfectas, como si alguien o algo hubiera posado allí un objeto enorme y pesado. Daniel examinó las huellas con detalle. No pertenecían a ningún animal conocido en la región. Eran demasiado simétricas, demasiado deliberadas. Durante los días siguientes, el patrón se repitió. Cada noche, la luz regresaba, y cada mañana, nuevas marcas aparecían alrededor de la orilla. Daniel comenzó a registrar meticulosamente cada detalle: la intensidad de la luz, la forma de las ondas en el agua, los cambios en la temperatura y la fauna local, que parecía alterada. Las aves, normalmente ruidosas a esa hora, guardaban un silencio inquietante y se agrupaban lejos del lago. Una noche, impulsado por la curiosidad y un creciente sentido de urgencia, decidió acercarse al agua con su bote. Remó lentamente, observando la superficie negra que reflejaba apenas la luz de la luna. De repente, la misma luz azul apareció de la nada, justo frente a él. Esta vez no estaba estática, ascendía desde las profundidades y se expandía en patrones geométricos imposibles. Daniel, fascinado y aterrorizado al mismo tiempo, sintió que un pensamiento extraño cruzaba su mente. No estaba solo, y la entidad, si podía llamarse así, parecía comunicarse de alguna manera, usando la luz como lenguaje. El pánico y la fascinación se mezclaron mientras la luz formaba un círculo perfecto sobre la barca, proyectando un resplandor que iluminaba su rostro con un brillo sobrenatural. En ese momento, Daniel percibió algo más: un sonido. No era un zumbido esta vez, sino una serie de pulsos rítmicos, similares a un latido, que se sincronizaba con su respiración. Era como si la luz y el sonido estuvieran vivos, estudiando cada uno de sus movimientos, midiendo su reacción. La experiencia duró apenas unos minutos, pero para Daniel fue una eternidad. Cuando la luz finalmente desapareció, notó algo extraño en el agua, flotando a pocos metros, un objeto metálico parcialmente sumergido, con inscripciones que no pudo descifrar. Al tocarlo, sintió un calor intenso y un hormigueo que subía por sus brazos. Luego, el objeto desapareció de repente, como si nunca hubiera estado allí. Los días siguientes, Daniel comenzó a notar cambios en sí mismo. Sueños extraños, memoria fragmentada, y una sensación constante de ser observado incluso lejos del lago. Decidió regresar a la universidad, llevando consigo notas, fotografías y recuerdos de una experiencia que desafiaba toda explicación científica. Sin embargo,
al revelar las fotos, todas aparecían borrosas, con manchas de luz que la película no podía capturar correctamente. Era como si la entidad hubiera borrado cualquier evidencia tangible de su existencia. Tras su regreso a la universidad, Daniel se encontró con un muro invisible. Sus profesores y compañeros, al escuchar sus relatos, mostraban escepticismo, la ciencia exigía pruebas, y él no podía ofrecerlas. Las fotos estaban arruinadas, y el objeto metálico desaparecido no dejaba rastro. Sin embargo, la experiencia lo había marcado profundamente, su curiosidad científica se mezclaba con un temor inexplicable. Consciente de que algo extraordinario había sucedido, comenzó a investigar historias locales. En el archivo municipal de Joyogay encontró referencias inquietantes, relatos de luces en el lago desde principios del siglo XX, desapariciones de pescadores y relatos de viajeros que aseguraban haber sentido la mirada del agua. Los periódicos antiguos hablaban de un fenómeno llamado la señal del lago, atribuido en su tiempo a ilusiones ópticas o gases emanando del fondo pantanoso. Ninguna explicación parecía encajar con lo que él había presenciado. Decidido a entender, Daniel regresó al lago al año siguiente, acompañado de un pequeño equipo de estudiantes de biología y física. Durante la primera noche de observación, todo parecía normal, los sonidos del bosque, el viento, la bruma flotando sobre la superficie. Pero cuando el reloj marcó la medianoche, apareció nuevamente la luz azul verdosa, más intensa que antes. Esta vez no solo danzaba sobre el agua, sino que parecía formar símbolos, patrones casi matemáticos que se desplazaban con precisión imposible. Uno de los estudiantes, intrigado, intentó aproximarse con un sensor de ultrasonido. El dispositivo registró un pulso electromagnético constante, como si el lago mismo emitiera ondas rítmicas. Daniel comprendió que aquello no era un fenómeno natural aislado, era un sistema, una entidad que interactuaba con su entorno y, en particular, con la mente de quienes se acercaban. La luz y los pulsos parecían responder a la atención y la intención humana. Una noche, mientras anotaba las observaciones, Daniel tuvo una visión clara y aterradora. Sintió que la luz lo envolvía y, en un instante, vio imágenes del pasado, antiguos pobladores del área realizando rituales junto al lago, construcciones sumergidas, barcos que desaparecían misteriosamente. La entidad parecía haber estado presente durante siglos, moldeando y vigilando la región desde las profundidades. Comprendió que el lago era mucho más que un simple cuerpo de agua, era un punto de contacto, un portal o testigo de algo que superaba la comprensión humana. El equipo, alarmado por la intensidad de la experiencia, decidió retirarse. Pero Daniel no podía dejar de estudiar el fenómeno. Durante meses, mantuvo registros meticulosos, intentando decodificar los patrones de la luz y el sonido. Observó que la frecuencia de los pulsos coincidía con ciertos ciclos astronómicos y climáticos, lo que sugería un vínculo entre el lago y fuerzas naturales o cósmicas aún desconocidas. Lo que nadie esperaba ocurrió meses después, un pescador local desapareció cerca del lago, dejando únicamente un bote abandonado con marcas circulares similares a las que Daniel había visto años atrás. La noticia encendió alarmas y rumores, y aunque las autoridades nunca pudieron explicar la desaparición, Daniel sintió que estaba conectado con aquello que había presenciado. No podía ignorar que el lago escogía a ciertas personas, o al menos a aquellos que estaban atentos a su presencia. Con el tiempo, Daniel publicó un artículo académico titulado Fenómenos lumínicos no identificados en el lago Joyogay, intentando mantener un enfoque científico, pero sin poder ofrecer pruebas concluyentes. Sus colegas lo catalogaron como excéntrico, pero algunos notaron que la descripción de los pulsos electromagnéticos y los patrones de luz era consistente y, en ciertos aspectos, inexplicable. Décadas más tarde, cuando Daniel ya era un hombre mayor, regresó al lago una última vez. La luz apareció nuevamente, igual que en su juventud, como si el tiempo no hubiera pasado. Esta vez, en lugar de miedo, sintió una extraña serenidad, comprendió que la entidad no buscaba hacer daño, sino ser percibida. La última noche, mientras las ondas de luz pulsaban suavemente sobre el agua, Daniel registró un mensaje en su diario. El lago observa, el lago recuerda. Somos parte de su memoria, y su memoria es nuestra curiosidad. Quizás algún día la ciencia esté lista para verlo, pero hasta entonces, solo podemos mirar y aprender.
cuando salió del lago al amanecer, supo que había vivido algo único, algo que no podía explicarse con fórmulas ni teorías, sino con la certeza de que la naturaleza y el cosmos aún guardaban secretos que desafiaban toda lógica humana. La señal del lago Holloway permanecía, un misterio que se repetiría mientras la humanidad siguiera mirando hacia lo desconocido.